espacio al conversatorio La criminología y la victimología, aproximaciones multidimensionales en la seguridad pública. Inicialmente quiero darle las gracias a los compañeros policías que nos están acompañando. Inicio con los estudiantes del técnico profesional en servicio de policía. Gracias por estar aquí, ustedes son muy valiosos para nosotros. Los señores oficiales, subtenientes, tenientes y capitanes que adelantan los diplomados para acceder a su siguiente grado, bienvenidos. La delegación que nos acompaña esta tarde de Argentina, muchísimas gracias por estar con nosotros. La coronel Eugenia, que viene de Bolivia, el coronel retirado de la Policía Nacional de Colombia. A todos muchísimas gracias por venir. En nombre de los estudiantes de la maestría en criminología y victimología de la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional, le damos la más cordial bienvenida a todos y esperamos que esta tarde sea de completo agrado para ustedes, especialmente porque vamos a tener un conversatorio rico en academia, rico en sabiduría, pero sobre todo muy rico en conocimientos científicos, que son pues nuestros expertos que nos acompañan hoy. A continuación voy a leerles a qué corresponde la temática central del evento, pero sobre todo hacerle la invitación a los señores oficiales. Fue algo que el coronel García hizo énfasis, y es que aprovechemos el espacio. Estoy segura que al escuchar esta tarde a nuestros ponentes, les van a abrir mucho las luces con respecto a la investigación científica que ustedes están haciendo para finalizar sus diplomados, sobre todo para esos papers investigativos. Aquí vamos a escuchar diferentes propuestas, diferentes teorías o experiencia desde la práctica, que lo que busca es realmente entender cuál es la problemática de la criminología allá, mientras ustedes prestan ese servicio de policía. Bueno, no siendo más, les puedo contar que el objetivo general de este evento corresponde a generar conocimiento frente a los desafíos en victimología y criminología, relacionado con las dinámicas criminales, la construcción de paz y las capacidades de la Policía Nacional mediante la participación de expertos para la identificación de iniciativas que contribuyan en el fortalecimiento en el servicio de policía para un país que va en vía de normalización. Otro de nuestros objetivos para hoy es describir las convergencias y divergencias, doctor Montalvo, de los panelistas nacionales o internacionales en relación con el tema los desafíos y el rol de la criminología y la victimología en la seguridad pública. También vamos a intentar lograr caracterizar de alguna manera, con el apoyo de nuestros expertos, cuáles son los elementos claves en la formulación e implementación de políticas públicas y criminales en un país en vía de normalización. A nivel general les puedo contar que este evento pues lo que busca es que nuestro equipo de expertos convocados al conversatorio reflexionarán sobre el entorno a los ejes temáticos, a partir de los cuales presentarán aproximaciones multidimensionales para el diseño e implementación de políticas criminales y públicas con un carácter preventivo y alta incidencia en la seguridad pública. La pregunta ante la cual vamos a intentar hoy responder y cumplir con estos objetivos es la siguiente: ¿cómo el miedo al delito es un elemento clave en la formulación e implementación de políticas públicas y criminales para el control de la delincuencia? Vuelvo y les repito la pregunta porque con base en esta, es que hoy vamos a plantear todos los interrogantes que van a girar a través del conversatorio. ¿Cómo el miedo al delito es un elemento clave en la formulación e implementación de políticas públicas y criminales para el control de la delincuencia? Dentro de ella habrán temas como la inseguridad y la delincuencia, el miedo a la delincuencia, aspectos culturales y miedo a la delincuencia, reacción del ciudadano frente al delito, expresiones del miedo de la ciudadanía ante la delincuencia, confianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad y políticas criminales en la prevención del delito. Para finalizar,
voy a hacer la presentación de cada uno de nuestros invitados y por supuesto los dejaré en la compañía del capitán Erwin, que viene de la Dirección General a hacer las veces de moderador. Inicialmente les presento, tengo el honor y el placer y el privilegio de presentarles a la doctora Teresita del Carmen García, psiquiatra forense, catedrática, investigadora, directora de tesis doctorales, experta en el modelo de investigación de autopsia psicológica MAPI, experta y autora. Autora además también de libros y artículos científicos, asesora internacional en investigación criminal, conferencista internacional, miembro de la Asociación Iberoamericana de Investigación Judicial y de la Asociación Cubana de Psiquiatría, además de la Asociación Cubana de Medicina Legal. Por favor, un aplauso para la doctora Teresa. Por supuesto, y se me infla el pecho de presentar a los siguientes panelistas, que todos los tres han sido mis docentes. Inicio con el doctor Jorge Restrepo Fontalvo, dijo su mamá, Restrepo Fontalvo, criminólogo del State of New York, abogado especialista en penal de la Universidad Externado de Colombia, profesor universitario, tratadista y conferencista nacional e internacional, por supuesto docente universitario. Gracias, doctor Fontalvo. Un aplauso para el doctor Fontalvo. Seguimos con el doctor Roberto Sicar, psicólogo, magíster en Psicología Jurídica, Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid, España, juez del Tribunal de Ética del Colegio Colombiano de Psicólogos, consultor en salud pública y derechos de las víctimas, perito forense privado, docente universitario, autor de artículos científicos, conferencista nacional e internacional y miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos. Doctor Sicar. Y por supuesto, nuestra amada doctora Nora Cristina Osorio, psicóloga, doctoranda en Criminología y Delincuencia Juvenil de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, magíster en Criminología y Delincuencia Juvenil de la Universidad Castilla-La Mancha de España, con altos estudios avanzados en Psicología Social también de la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista en docencia universitaria de la Universidad CEPES, Cuba, docente de pregrado y posgrado en las áreas de análisis criminal, criminología e investigación criminal, directora de la línea de investigación criminal y análisis criminal, gestora de conocimiento de la Universidad del Conocimiento e Innovación para la Justicia, adscrita a la Fiscalía General de la Nación. A partir de ese momento damos inicio al conversatorio. Una vez finalizado, pues vamos a tener la presentación. En algunos minutos estará con nosotros también el coronel García, director de la Escuela de Posgrados, acompañándonos en este evento. Muy buenas tardes y muchas gracias para todos. Buenas tardes para todos. Yo fui designado de la Dirección de Investigación Criminal Interpol para moderar esta mesa y en esta tarde discutir sobre un tema alrededor de la criminología y la victimología. Por tanto, hablaba hace un momento con los conferencistas o las personas que nos acompañan de la importancia de abordar el crimen y teniendo en cuenta la pregunta frente al miedo al delito, considero que en el momento coyuntural en que está Colombia hay debates alrededor de cómo medir el crimen, cómo entender la seguridad y sobre todo si pensamos en formas de criminalidad en un periodo posterior en el posconflicto. Así las cosas se han venido desarrollando en Colombia para los invitados internacionales, algunas aproximaciones a medir el subregistro del crimen en el país y en algunos departamentos y territorios en Colombia se han desarrollado unas encuestas de victimización, tratando de aproximarse un poco a ir más allá de lo que conocemos frente al delito, que son noticias criminales o denuncias que la víctima instaura cuando ha sido afectada por un comportamiento delincuencial. Entonces tenemos en Colombia, si ustedes revisan los estudios en criminología, que parecería extraño, los avances en investigación criminológica en el país, en Colombia, que tenemos unos fenómenos y unas tasas altas en homicidios, en hurtos,
La tasa a nivel mundial sobre homicidios está en 7 homicidios por cada 100.000 habitantes y en Colombia estamos alrededor de los 28 homicidios por cada 100.000 habitantes del año pasado. Las tasas son altas y el índice de investigación criminológica no son proporcionales a las tasas de criminalidad. Debería ser lo contrario, debería ser una correlación frente a crimen como un fenómeno que alerta al país, y frente a eso la ciencia, la investigación debería ser alta. Entonces, espacios como estos creo que son propicios para que todos los asistentes podamos debatir alrededor de estos temas. Para dar inicio, entonces, si les parece, vamos a ir abordando la temática, no sé, en el orden que ustedes quisieran intervenir. La doctora Teresa nos va a acompañar con una presentación sobre autopsia psicológica, frente a la cual es experta, y tenemos el honor de contar con su compañía en esta tarde. Entonces, si les parece, empezamos hablando de la pregunta y luego pasamos el espacio a la doctora Teresa, que nos acompañe con autopsia psicológica. Entonces, repito, la pregunta sería contestar alrededor del miedo al delito, cómo esta característica del miedo al delito, este constructo, porque habría que preguntarse también cómo entendemos miedo, si es miedo al delito, si es percepción de inseguridad, si es sensación. Habrían varios cuestionamientos alrededor, pero la pregunta en concreto sería cómo el miedo al delito es un elemento clave en la formulación e implementación de políticas públicas y criminales para el control de la delincuencia. Entonces, no sé si empezamos, doctora Nora, Jorge, ustedes me dicen. Los últimos serán los primeros. Bueno, gracias por la convocatoria a este espacio académico, pero sobre todo a un diálogo, ¿sí? Porque es la posibilidad que tenemos como académicos hoy de analizar un poco la situación en la que estamos abordados en Colombia. Antes que nada, plantear que el efecto de 50 años de conflicto interno, de armado interno, ha generado en nuestra sociedad un proceso muy complejo. Entre ellos, la condición que viven nuestras comunidades, que es quizás uno de los elementos a analizar en la formulación de una política pública de seguridad. Sobre todo porque nuestras comunidades han estado construidas o se han ido cimentando a partir de diferentes situaciones. En cada comunidad convergen situaciones de tipo histórico, de pobreza histórica, situaciones de migraciones internas dentro de cada una de las comunidades, otras recompuestas por unas situaciones de desastres naturales, otras por desplazamiento forzado, y también hemos tenido la posibilidad de encontrar en estos escenarios unos modelos de construcción social que han llevado a que la situación, percepción e investigación del delito pues no tenga lo que nosotros realmente estamos esperando. Tenemos, por ejemplo, en esta mistura de cómo se componen nuestras comunidades, elementos que han llevado a generar desestructuración social, exclusión social, situaciones de vulnerabilidad y riesgo, que han llevado a que se convierta en un caldo de cultivo en nuestras comunidades, donde emergen situaciones muy complejas que tienen que ver con situaciones que apoyen de una u otra manera el inicio de conductas antinormativas, antisociales y delictivas, ¿sí? También quisiera, en este mismo contexto en el que desde ya aparece para cualquier profesional del área de seguridad, victimólogos o criminólogos, analizar todas estas variables en torno a mirar cualquier enfoque de las teorías criminológicas, nos lleva a reconocer que tanto estas teorías, tanto las ecológicas, que han dado todos unos desarrollos en torno a las teorías de la oportunidad, teoría de las ventanas rotas, y que de poco a poco ha llevado a que nosotros también intentemos construir cosas. Quiero citar de manera explícita todos los desarrollos que ha intentado hacer la Policía Nacional en torno a cubrir un modelo como este, en torno a la policía comunitaria, a generar frentes de comunidad, programas especiales para menores, frentes de comunidades organizadas, mecanismos de autorregulación que de una u otra manera intentan generar un mecanismo protector dentro de las comunidades para generar cohesión comunitaria, desarrollo comunitario, programas articulados, tratar de trasladar a esos escenarios un proceso de responsabilidad. ¿Qué pasa? Todo esto se fractura ante una cultura de tantos años en el que la prevención y la condición de
no articulación en comunidades cohesionadas, que pretenden generar modelos que lleven a una prevención social del delito, a una autorregulación y un proceso que no implique una supervigilancia como la que tenemos en este momento por cuadrantes, con un parque automotor que a veces supera las 180 motos, unas patrullas, unos modelos de vigilancia electrónica y una serie de superposición que está llevando a la vulneración de derechos y a unos mecanismos de coartar las libertades de nuestros ciudadanos y generar unos factores de dependencia que llevan a que nosotros entendamos que el delito se convierte en una amenaza. Por lo tanto, cada vez tenemos comunidades menos responsables, menos autónomas, la condición de dependencia para el Estado es muy alta, la condición de generar modelos de desarrollo social amparados en un modelo como el que esperamos, que es hacer desarrollo social comunitario y una prevención social del delito, no la hemos alcanzado. Yo dejo aquí este escenario que puede situar a mis compañeros de conversatorio para trabajar desde diferentes aristas como las que acabo de ubicar en este contexto, ¿sí? Muchas gracias por la invitación. Miren ustedes, cuando se plantea que el miedo es el que podría invitar a la investigación, digamos que me preocuparía la posibilidad de que se quede solo el miedo. El miedo ha generado muchos cambios en la cultura, muchos cambios en las necesidades de las personas para establecer pautas de orientación. Pero ¿por qué existe el miedo? Porque hay desconocimiento. Yo creo que entonces la base científica y la comprensión de lo que puede estar ocurriendo en la dinámica conductual criminal en un país empieza es por conocer un poco más por qué funciona. ¿El delito qué es? ¿Es una oposición moral? ¿El delito es una reacción social? ¿Es quizás un movimiento? Porque si cualquiera de estas tres modalidades pueden dar cambios culturales dramáticos, y hemos tenido guerras donde el delito no era visto como un delito. Hemos tenido circunstancias culturales donde la pauta legal es que es adecuado transgredir la ley. Matar judíos no es ilegal, esa era una de las premisas del Tercer Reich. ¿Eso era un delito? No lo era. Entonces nos queda la duda, ¿qué tanto conocemos los factores sociales, los factores humanos que están asociados al delito? Y sin duda debemos reconocer que poco conocemos desde el punto de vista científico. Hay mucha literatura en cuanto a qué es el delito, hay mucha literatura y historias de delito, pero no hay muchos avances en cuanto al análisis del delito más allá de lo moral o más allá de lo estrictamente político. Planteando, por ejemplo, el posgrado de la SPOL en cuanto a maestría en criminología y victimología, me parece que ese debe ser el encuadre para que comience a perderse el miedo al delito y comience a aparecer más bien el deseo de contener lo posible de erradicar el delito, y es a través del conocimiento del binomio del delincuente y el binomio de la víctima. Si comprendemos solo el crimen, difícilmente podríamos comprender por qué el crimen persiste, y el crimen persiste porque hay víctimas. Y si comprendemos solo el tema victimal, por qué hay víctimas, y sin comprender el fenómeno criminal, pues no vamos a poder realmente entender cómo construir una política pública. La política pública no se puede hacer por demagogias, la política pública no se puede hacer por coyunturas del momento. La política pública debe ser construida a partir de la evidencia, y lo que nos está diciendo nuestra actualidad es que de evidencia más bien poco, a pesar de que la evidencia es tangible, la tenemos dentro de nuestra sociedad, pero no la abordamos científicamente. Saber cuál es la incidencia y la prevalencia del delito por zonas, más allá de simplemente sumar cuántos muertos hay o cuántas la tendencia de una sociedad a desarrollar un delito. Creo entonces, y en atención a la pregunta inicial, que el objetivo no es que el miedo nos invite a investigar, sino que a la prevención, la necesidad de comprender la pareja crimino-victimal es la única alternativa, si la abordamos desde la ciencia, para construir una verdadera política pública basada en evidencia y no en posturas ideológicas. Si le dejamos la investigación científica a la ideología,
pues muy seguramente no vamos a poder construir verdaderos derroteros en la mitigación del impacto del delito. Pero si lo construimos a partir de la evidencia científica y la política pública se nutre esencialmente de la ciencia, seguramente hay otras corrientes, porque esto tampoco es un fenómeno que se resuelve solo científicamente, pero si la ciencia está construyendo a partir de la evidencia qué es lo que se debe hacer con el delincuente, qué es lo que se debe hacer con la víctima, sin duda ese momento sería ya un momento de madurez, donde el miedo desaparezca y venga más bien el arrojo para enfrentar entonces el delito. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Esta es una casa que yo visito con mucha frecuencia, pero hoy además tenemos unos huéspedes especiales. Me complace mucho la presencia de estos 4 jóvenes profesionales de esa querida patria argentina, que es también nuestra, que también pertenece a esta gran patria latinoamericana, a pesar de la herida profunda que nos causaron ayer. Pero siempre sean bienvenidos. Me complace verlos aquí. Eso fue suerte. Como se los decía privadamente, siempre he sido muy bien recibido en esa que es también mi patria, porque es Latinoamérica. Me complace igualmente ver la presencia de una coronel de Bolivia, ¿no? Y nosotros no somos indiferentes a la necesidad de la salida al mar de ustedes, porque también son parte de nuestras raíces latinoamericanas. Quienes me conocen a mí saben que ando con muchas preocupaciones del manejo lingüístico. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de las palabras. Cuando a mí me dicen que hable sobre el miedo al delito, ya eso empieza a limitarme enormemente, porque honestamente yo hoy le tengo más miedo al manejo institucional del delito que al propio delito. Creo que generalmente a una sociedad como la nuestra, más daño que el delito le ha hecho la forma como hemos tratado de controlar el delito. La criminología es muchas cosas, y esa palabra también ha evolucionado desde cuando en Latinoamérica la divulgó ese gran maestro argentino que fue José Ingeniero, ese médico psiquiatra que habló precisamente de la latinoamericanidad de nuestra condición. Ingenieros pensaba, como lo pensó Garófalo en su momento, como lo pensó Lombroso, como lo pensó la criminología positiva, que la criminología debía limitarse a buscar causas del delito. Y todavía hay gente que, cuando uno les dice que está trabajando en criminología, me preguntan a veces que cómo tienen las orejas los delincuentes. Y yo veo las de los delincuentes más peligrosos de este país, todos los cuales, casi sin excepción, están fuera de las cárceles, y a muchos de los cuales además no les decimos delincuentes, sino honorable señor senador u honorable señor representante, no, pero que le han causado un daño, una herida profunda en el país. Cuando yo los veo a ellos, los veo que las orejas las tienen como que iguales a sus pobres individuos miserables a quienes la institucionalidad ha criminalizado y ha metido en las cárceles. Yo no veo mayores diferencias entre esos delincuentes menores que mandamos a las cárceles colombianas y a estos delincuentes mayores que han saqueado a esta sociedad, que son responsables de la profunda injusticia en la que vivimos. No les veo ninguna diferencia. Y por eso yo creo que hay que recordar que la criminología hoy, más que buscar causas del delito, porque es que el delito es cualquier cosa, ¿no? Delito también fue en Chile que Víctor Jara cantara unos poemas defendiendo a Allende, y por eso unos oficiales de la policía le cortaron las manos y la lengua, ¿no? Eso era considerado delito en un momento determinado. Lo que no se vio como delincuente fue como delictivo y profundamente dañosa fue la respuesta de la policía al reprimir así una protesta en favor de un gobierno legítimo que había sido derrocado
incluso con la connivencia de muchos países latinoamericanos y del norte también, del norte de nuestro continente. Entonces, cuando yo pienso en ello, creo que la criminología hoy fundamentalmente es un estudio de los controles sociales. A eso debe dedicarse la criminología. ¿Cómo controlamos algunas conductas? Hay conductas que son nocivas, nadie lo puede negar. Hay conductas que generalmente se rechazan y que son las que dan mayor lugar a los controles habituales. Entonces uno le pregunta a la gente en Bogotá y dice qué grave problema que es aquí salir a las calles porque le roban a uno el teléfono celular y qué problema tan serio de inseguridad y qué está haciendo la policía por esto, ¿no? Y entonces uno anda con muchísimo cuidado, pero se le olvida que los mayores delitos de este país a veces están ocurriendo en el Club El Nogal por personas a las que frente a las cuales la sociedad nunca reacciona negativamente y que sin embargo están negociando el destino mismo de este país y están realmente exaccionando al país de los pocos recursos con los cuales contamos y que deberían destinarse a mejorar las condiciones sociales de esas pobres personas que son objeto de la reacción social institucional. Hay que pensar en eso. Yo creo que hay 4 preguntas o 5, no sé cuántas, que la criminología actual debe hacerse. Primero, ¿qué se controla? Segundo, ¿quién controla? Tercero, ¿cómo controlamos? ¿Qué se controla? Hombre, hay que controlar las cosas que más daño hacen. Yo creo que la política criminal de Colombia, desafortunadamente, no se ha orientado a reprimir el grupo de criminalidad que le hace mayor daño a esta sociedad, que es la criminalidad de los poderosos, la criminalidad de cuello blanco. De eso no se habla aquí. La gente sale preocupada cuando va por algunas calles de barrios deprimidos y entonces se cuida la chequera. Aquí habría que andar con mucho cuidado cuando uno anda cerca del Congreso de la República, con la manada de ladrones que hay allí adentro, ¿no? Con la manada de personas que están precisamente realizando conductas tremendamente delictivas. Entonces, ¿qué se controla? Pues claro que hay que controlar a la persona que realiza pequeños hurtos. Yo no estoy diciendo que no hagamos nada, pero la política criminal de este país, si quiere llegar a algún lugar, tiene que precisamente controlar fundamentalmente la delincuencia que mayor daño hace, que sin duda es la criminalidad de cuello blanco. Y qué fortuna que por lo menos tenemos un país con unos espacios democráticos donde uno puede decir estas cosas en una academia de la policía, porque desafortunadamente en otros países donde no es claro cómo se controlan y quiénes controlan, ni siquiera le permitirían a uno hacer estos planteamientos porque mi comportamiento mismo sería designado como delictivo. Eso es lo primero que yo creo que hay que mirar. ¿Qué se controla? ¿Quiénes controlan? Pues tienen que controlar la institucionalidad. Para eso sirve la policía. Para eso sirven ustedes, todos los que están metidos en el sistema jurídico penal, desde el momento policivo hasta el momento penitenciario, pasando desde luego por el momento jurisdiccional. Muy importante que ese control esté exclusivamente en manos de ustedes. Pero ¿qué ha pasado en nuestro país, queridos compatriotas latinoamericanos? ¿Qué ha pasado en nuestro país? Que muchas veces quienes han controlado han sido personas que no pertenecen a la institucionalidad. Y entonces hemos generado cosas como controles no institucionales ejercidos por grupos ilegales, tanto de la derecha como de la izquierda. No, que yo no estoy defendiendo ninguno de ellos en particular, pero la verdad es que en un país tremendamente desinstitucionalizado como el nuestro, la ausencia del Estado en muchos lugares ha dado lugar a que en algunos sectores la gente confiaba más en los comandantes de la guerrilla que en el policía, o los líderes de esos mal llamados paramilitares, ¿no? que son simplemente autodefensas de derecha que surgieron también por ausencia del Estado. Una de las cosas que tiene que lograr este país si queremos llegar a algún lado es precisamente que quienes controlen sean exclusivamente los agentes legítimos del Estado y que esos agentes controlen también cómo, de acuerdo con los parámetros que señala eso que nuestra Constitución declara que nosotros somos un Estado social de derecho.
es decir, con respeto de los derechos humanos, es tiempo que se entienda que ni la actividad policiva, ni la actividad del juez, ni la actividad de ningún servidor público puede llegar a atentar contra los derechos de esas personas que son controladas, así pertenezcan tanto a las clases altas como a las clases bajas, así realicen esa criminalidad de cuello blanco o la criminalidad común. Mi primer aporte es, entonces, decir que a mí lo que me preocupa, más que el miedo al delito, es el miedo, ese sí lo siento yo, el miedo que me da a que este país, con el pretexto de perseguir a los delincuentes comunes, muchas veces haya visto que parte de su propia institucionalidad ha cohonestado el delito de los poderosos y se ha vuelto también un instrumento ilegítimo de control. Porque la única legitimidad que tienen las autoridades que controlan es actuar dentro del marco de la Constitución y de la ley, de lo que significa un Estado social de derecho. Yo quiero dejar ese primer aporte, desde luego, como para que discutamos. Muy bien, son los dos escenarios. El doctor Fontalvo plantea, Restrepo, Fontalvo, ¿sí? Yo voy por la madre. Bueno, yo no sé cómo reaccionar frente a eso. Bueno, creo que hay un componente que yo dejé en ese contexto que planteo inicialmente, y es lo que este conflicto interno y cómo se han dado las dinámicas sociales de nuestro país. Cuando plantea la problemática más fuerte que tenemos frente a esa situación del miedo, es la situación que tienen nuestros colombianos. Yo me atrevería en el escenario que él acaba de plantear, mi experiencia de venir de una zona de un conflicto armado de los más fuertes que ha tenido el país, la zona más afectada por las tomas guerrilleras, de vivir las situaciones de desplazamiento forzado, de evidenciar una serie de situaciones superpuestas, hoy me dan la posibilidad de plantear que este tipo de situaciones sí ha generado un efecto muy nocivo dentro de nuestras comunidades. Una, el no derecho a la participación legitimado, ¿sí? Políticas públicas y criminales construidas desde un escritorio, no desde una condición de participación ciudadana como un derecho. Las condiciones de un reconocimiento de un derecho de acceso a la justicia completamente vulnerado. Y sobre todo las condiciones en las que estas comunidades, como las que tenemos aquí, esta es la gran capital, pero si yo digo dónde han estado los asentamientos que se han dado por los desplazamientos forzados y lo que esto ha generado en la construcción de las dinámicas comunitarias, tenemos un trasfondo muy importante a lo que hoy podría tener la policía en su plan cuadrantes, de vigilancia por cuadrante. El temor que tiene la comunidad cuando llega un desplazado a su comunidad, no olvidemos que en nuestras comunidades hay desmovilizados, reinsertados, desvinculados, desplazados, comunidad generacional de pobreza extrema en las mismas zonas, todos conviviendo en un mismo escenario. La condición de reactividad que han tenido usualmente en estas comunidades ha llevado a que se hayan gestado nuevas comunidades. El delito, como lo plantea nuestro tema de hoy, sí ha ocasionado una serie de situaciones a que ha llevado a la percepción, si se mide verdaderamente la percepción de seguridad, ¿qué concepto tienen las comunidades de seguridad? ¿A qué califica nuestro estado de seguridad? ¿Por qué instituye unos indicadores con relación a medir seguridad? ¿A qué atribuye seguridad humana? ¿Y cuáles son esos elementos prioritarios para generar un modelo de seguridad? En el contexto que acaba de plantear en nuestro país, yo lo voy a decir con toda mi vivencia en mi escenario, desde las condiciones de construcción de sociedad, el tema, por ejemplo, de ver a nuestros veedores ciudadanos asesinados por vigilar las condiciones de construcción dentro de las comunidades. Nuestros líderes comunitarios apelando a unos derechos de procesos participativos para conseguir presupuestos participativos y hacer desarrollos comunitarios en pro de un concepto de seguridad, de convivencia. Hoy los tenemos en otros lugares, en el cementerio. ¿Por qué? Porque las dinámicas que hemos construido
han sido más en torno a esa situación de negar ese derecho a esa participación, acorralar, silenciar, y nuestro país se ha enseñado a eso. Una manifestación por un derecho al trabajo es censurado, ¿sí? Sancionado, por considerarlo no una condición de una garantía a un derecho, a una vida digna, a un trabajo digno, y podría ser ese solo escenario. Del otro lado, la experiencia, como lo plantea nuestro criminólogo, en las prisiones. En las prisiones usualmente uno se da cuenta de manera muy cautelosa, nos hemos dado cuenta que nuestro país formula política criminal en una contingencia, ¿sí? En una contingencia de un hecho particular, bien puede ser como lo plantea el doctor Sicar, sí, porque las víctimas presionan al Estado y lo acorralan para que constituya un mecanismo de seguridad y de política criminal que responda a sus intereses o a quienes están involucrados en ese escenario. Pero también tenemos la condición desde el derecho penal, aquí con nuestro también criminólogo y penalista, en reconocer que se endurecen las penas. El mecanismo del sistema penitenciario da un vuelco inmediatamente para hacer un control a esta criminalidad, y concurrimos a un modelo de considerar lo que plantea el doctor Restrepo, y es quién controla, qué quiere controlar, qué visualiza de delito, cómo define el delito, y si la condición de la medida del control está centrada en endurecer la pena, en generar mecanismos de aislamiento mayores a quienes considera no miembros dentro de una construcción comunitaria, y llevamos a una situación, y es considerar que en este país se formula política por una condición de decisión del momento, de quien gobierna y de quien establece las reglas para poder trazar un modelo de política de seguridad ciudadana y de criminal también. Entonces, considero que sí están llamados. Por ejemplo, yo he sido una abanderada de estar dentro de las zonas convocando a la policía comunitaria a reconocer la misionalidad que tiene para el país, en reconocer que su función no está en esconderse dos calles adelante para entrar en una situación de sanción inmediata a una infracción, y en entrar en unos procesos de educación, de formación, de reconocer qué percepción tiene la comunidad de la institucionalidad y cómo la desvirtúa completamente frente a esa situación que le ha otorgado el Estado como misión de la seguridad. Y quisiera dejar un poco aquí, que se pone un poco el tema para ir involucrando al público. A ver, yo me siento un poco fuera de lugar. Agradecerle la amable invitación a los organizadores, en especial a Alejandra, pero me siento un poco fuera de lugar porque es totalmente otra la percepción, ¿no? Yo vengo de una formación biomédica, soy médico psiquiatra, no soy criminóloga. Toda mi formación de la criminología ha sido con el referente teórico de Rodríguez Manzanera en México, desde la criminología clínica, y he aprendido por una necesidad práctica, y es que durante 14 años fui psiquiatra forense y hice peritajes en un país con juicio oral desde principios del siglo XX, donde el peritaje tiene que ser objetivo y puntual. El crimen lo comete un criminal, y a mí me toca, desde mi pequeñito aporte a esto, evaluar la individualidad del criminal, pero también me toca evaluar a la víctima. Entonces vengo exactamente desde el otro lado, desde la percepción del nivel de interpretación individual del crimen, que para mí tiene 3 niveles de interpretación: el criminal, el crimen y la criminalidad. No osaría emitir absolutamente ningún criterio de las destacadas personalidades que me hacen el honor de acogerme dentro del panel, porque no tengo absolutamente ningún conocimiento de las particularidades en las que se habla, pero sí pretender, porque ha sido el interés, y de hecho fue el interés de Fundación Superior de la doctora Patricia Castaño, que, como se dice, me trajo acá. El interés es ser objetivo en la valoración de la víctima, con una serie de preocupaciones
Alguien que hablaba conmigo hace un momento me decía de mi reciente viaje a Ecuador y a El Salvador. Yo fui a Ecuador y a El Salvador con una preocupación muy grande. En ambos lugares me invitaron por el tema feminicidio. Me escandalicé cuando vi que El Salvador tenía 12 o 12.000 habitantes de feminicidio, de acuerdo con estadísticas internacionales, pero cuando llegué a El Salvador y estuve en la Corte Suprema de Justicia, donde se desarrolló la actividad, con la posibilidad de compartir con todos los integrantes del proceso, es decir, investigación criminal, administración de justicia, desde la fiscalía, desde la defensa, desde los jueces, y me di cuenta que el problema es que en El Salvador cualquier cosa se tipifica como feminicidio. Entonces, por supuesto, tienen que tener unas estadísticas escandalosamente altas, porque la dinámica del feminicidio tiene sus particularidades y parte precisamente de la evaluación de la víctima. Eso mismo me encontré en el Ecuador, y en el Ecuador tuve la noticia que todavía no salgo del asombro, aquí en el taller de feminicidio que se hizo durante el Congreso Internacional Iberoamericano de Psicocriminología, que acaban de sancionar a 26 años de privación de libertad al esposo de una artista muy mediática, Sharon la Hechicera, cuando no se pudo demostrar la mano sobre la víctima, las evidencias criminalísticas, pero como había un antecedente no documentado, pero antecedente de que supuestamente era víctima de violencia doméstica, sin poder demostrar la autoría directa, es sancionada. Entonces realmente a mí en lo personal me preocupa muchísimo esas tendencias que van aparejadas a un discurso. Si el discurso de moda es que todas las mujeres que mueren de muerte violenta son víctimas de feminicidio, que todos los que nos acercamos a estas problemáticas desde la evaluación individual de víctima, victimario, escena del crimen y demás, yo le hice psiquiatría forense 14 años y llevo 15 años asesorando al jefe del Departamento Nacional de Homicidio en mi país. Entonces eso me da la posibilidad de evaluar la escena del crimen y después evaluar a la víctima. Entonces me preocupa muchísimo, porque si injusto se puede ser en no tener en cuenta si se trata de un crimen de odio, también injusto se puede ser en generalizar que absolutamente todas las mujeres que mueren, pobrecitas mujeres, son víctimas del feminicidio. Entonces, yo quería hacer esta introducción porque Alejandra me había pedido que socializara de manera muy general este tema de autopsia psicológica, que también es un tema en el cual hay mucha ignorancia y hay muchos mercachifles. Hay personas que a mí realmente en lo personal eso no me preocupa. Yo siempre, cuando alguien dice que sabe hacer algo, como que vengo de un modelo biomédico, le digo que me lo enseñe a hacer. ¿Tú operas por mínimo acceso? Enséñame. Porque no es lo mismo que yo haga un tratado de cirugía electiva de mínimo acceso a que yo te pregunte, bueno, y en su experiencia, doctor, ¿cuántos casos usted ha operado? Bueno, no, yo pasé un curso en Harvard y pasé otro curso en la Sorbona y pasé otro curso. No, doctor, su currículum no. ¿Usted cuántos pacientes tiene intervenidos? No, todavía ninguno. Entonces, con mi mayor respeto, doctor, cuando usted haya operado por lo menos 10 o 12 casos, entonces vamos a intercambiar. Entonces, desde esa perspectiva quería comentarles de manera muy general, porque el tiempo, este tema de autopsia psicológica, en el cual ya llevamos desde 1989, es decir, que ya hace un cuarto de siglo. Vamos a empezar por el concepto general, que es la caracterización retrospectiva e indirecta de una persona ya fallecida. Yo intercambiaba aquí con el moderador, que tiene un proyecto de investigación con esta temática, y bueno, de sus referentes y demás. La autopsia psicológica no solamente puede ser con objetivos periciales, puede ser con objetivos históricos, artísticos, pero bueno, eso no es lo que yo no me he dedicado a esa parte, sino a la autopsia psicológica dentro de la investigación criminal, muy modestamente al aporte victimodinámico, al aporte que hace la víctima a la reconstrucción del crimen. Como antecedentes históricos tenemos que, aunque si ustedes ahora buscan los antecedentes históricos en internet, se van a encontrar que lo primero que aparece en la década de los 60, Robert Lehman, Fader, Neyman y Culpe hicieron una guía de autopsia psicológica que funcionaba para los Estados Unidos.
porque tiene un sistema de administración de justicia de jurados, que son personas comunes. Para nosotros no funcionaba, porque primero es abierto, y abierto cada cual pregunta lo que de acuerdo con su perspectiva de preguntar, pero después eso no es ni verificable ni cotejable. Entonces, para un sistema de administración de justicia como el nuestro, con juicio oral, con tribunales de justicia compuestos por profesionales del derecho, a un profesional de derecho hay que demostrarle la cientificidad, el rigor y la veracidad de la prueba. Entonces, consejo que le doy, porque veo que tengo un auditorio básicamente de jóvenes, no se queden nada más con lo que dice Internet. Busquen los clásicos, busquen los libros que todavía aparecen impresos en papel, porque miren que el primer antecedente que encontramos cuando seguimos la búsqueda fue mucho antes, en 1947, en La Habana se hizo el análisis psicológico de un muerto, que fue el teniente Jacques Fermín, héroe de la Segunda Guerra Mundial, que fue muerto a manos de su amante Patricia en su yate de regreso en las costas de la bahía. Y si bien es cierto que no se llamó autopsia psicológica, ese análisis psicológico del muerto que solicitaron los letrados de la defensa de la homicida a los doctores Díaz Padrón y Enríquez, que fueron los peritos actuantes, en 1947, cuando, ojo, no se hablaba de victimología. El primer simposio internacional de victimología acontece en Israel en 1973. Es decir que, ni qué decir desde el punto de vista de referentes teóricos. Sin embargo, ellos lograron demostrarle al tribunal que el occiso era anormal y peligroso, y que tenía un trastorno de la personalidad de rasgos predominantemente sádicos, y necesitaba infligirle dolor y humillación a su pareja para obtener placer sexual. Si bien es cierto que en el momento de la vista del juicio oral Patricia no es absuelta, un año después recibe el indulto presidencial que estuvo motivado por la presión de la opinión pública. Algunos que peinan canas en el auditorio quizás oyeron hablar de un cantante puertorriqueño, Daniel Santos. Daniel Santos le hizo una canción a Patricia, que por supuesto yo no se la voy a cantar, no se asusten, pero en un fragmento dice que oh Patricia, mujer adolorida, y no es Patricia Castaño, estamos hablando de 1947, Patricia no pensaba nacer. Oh Patricia, mujer adolorida, cuán cara ha salido tu pasión. Cuando vemos esto desde el enfoque de la criminología clínica, es el componente, lo que pone la víctima a la victimización, cosa que no podemos negar en estos momentos, porque los crímenes siguen siendo dramas individuales, independientemente de la percepción social de la criminalidad. En la década de los 80, la Asociación Médica Americana hace un formulario para estudiar suicidios médicos, que tampoco nos servía, porque venía desde otra cultura y estaba muy enfocada nada más a suicidio y a población de médicos. En 1983, lo más cercano que teníamos era que el Instituto Mexicano de Psiquiatría había hecho un formulario para investigar suicidio y alcoholismo, pero tampoco nos servía porque no había sido estandarizado y solamente se aplicó a 5 víctimas hombres y 5 mujeres. Bueno, los principios metodológicos generales de los que partimos es de entrevistas a personas que conocieron directamente al fallecido, familiares, vecinos, amigos, médicos de asistencia. Yo he escuchado hablar de una autopsia psicológica virtual que me dejó estupefacta, ¿no? No sé, ¿no? Y si es en Chile, más estupefacta, porque en Chile la única persona que tiene entrenamiento certificado en autopsia psicológica es Francisco Ceballos, que además lo hace, es comisario, lo hace dentro de la estructura de la investigación criminal. Los que estuvieron en el Congreso lo saben, porque si no, de manera virtual, yo puedo decir que soy quien a mí me dé la gana de decir, usted no tiene manera de verificar la objetividad de la fuente, y entonces ¿qué autopsia psicológica estoy haciendo? En fin. Pero bueno, puede que sea con objetivos artísticos, si estamos hablando con objetivos artísticos, culturales, y eso puede que sí, pero con objetivos periciales, por favor, sin comentarios. Esto se hace de forma individual, absolutamente privada, precisamente porque yo tengo que evaluar la fuente también. Los que estuvieron en el taller de feminicidio en el Congreso y los que están cursando, hay un grupo de psicólogos de la Fiscalía que están cursando el entrenamiento para certificarse la autopsia psicológica, saben que dentro de las áreas del conocimiento que nos apoyan para la conformación de la autopsia psicológica está precisamente la evaluación individual de cada fuente. Previa consulta con investigadores policiales para evitar la contaminación de la investigación. Esa es otra de las cosas por las cuales no puede ser virtual, porque yo tengo que consultar mi fuente con los investigadores.
En Argentina ya hace 10 años que se hace autopsia psicológica dentro de la investigación criminal en el Gabinete de Análisis del Comportamiento Criminal de Córdoba, que ustedes saben que tiene mucha tradición en investigación criminal y lo hace muy bien. Esto hay que hacerlo también previa revisión del expediente policial y médico legal, precisamente para partir de bases objetivas. Y hay que esperar que pase la reacción de duelo siempre que sea posible, porque hay lugares donde la reacción de duelo es demasiado larga como para dar una respuesta a qué pasó. Este modelo nuestro, que se llama MAPI, modelo de autopsia psicológica integrado, está totalmente estructurado y sistematizado, es cerrado, por lo cual se elimina el margen de sesgo dependiente del explorador. El margen de sesgo dependiente de la víctima no lo puede eliminar nadie. Cada cual va a hablar de los hizo de acuerdo con su vivencia personalísima. Yo puse aquí el ejemplo en el taller de feminicidio de la vivencia que tuve yo la primera vez que vine a este país en 2001, cuando venía con una percepción mediática de la figura de Pablo Escobar, y en Medellín vi llorar a una colega psicóloga hablándome de Pablo Escobar y de cuán había sido, hasta qué punto había sido el benefactor de Medellín. Entonces estamos hablando de la misma persona, sin embargo hay dos personas con vivencias diferentes de acuerdo con su experiencia. Por eso lo que elimina el MAPI es el margen de sesgo que depende del explorador. Verificarle por terceros, porque se habla de Alejandra, acá hace una autopsia psicológica y alguien viene desde Argentina es decir, a cuestionar esa autopsia psicológica. Se supone que si siguieron el procedimiento tal cual lo establecen los manuales, de hecho hay publicado un manual por la editorial La Roca de Criminalística de Argentina del año 2007, y recientemente en La Habana se sacó la última versión del manual, que la publicó la editorial científico-técnica, y los argentinos, que son bien exquisitos en el procedimiento, he tenido la vivencia de que me hayan llamado a mi casa en La Habana fiscales, un fiscal de Mar del Plata y uno de Córdoba, para ver si ciertamente lo que estaba firmado por Javier Chino se apegaba al manual de procedimiento de La Roca, y si ciertamente yo había supervisado el procedimiento y estaba de acuerdo con las conclusiones, que por suerte sí, ¿no? Eso es lo bueno de certificar a alguien, porque la certificación le da mínimo un año de supervisión, mínimo. En este caso Javier hace 10 años que se entrenó y él me sigue mandando sus informes y yo con mucho gusto se los sigo a revisar. Estadísticamente confiable el modelo como tal, porque fue mi tesis doctoral, y como es un doctorado en ciencias médicas, hay una exigencia desde el punto de vista del rigor metodológico estadístico, y aplicamos el coeficiente de concordancia de Kappa, que dio superior a 0.75, lo cual es considerado una excelente concordancia. Aplicable al margen del sistema de administración de justicia, vamos a ver en cuántos lugares se aplica ya. Generalizable al margen de diferencias socioculturales por las mismas razones. Se aplica en Cuba desde 1993, en México desde 1994. En México inicialmente se comenzó a utilizar por los servicios periciales de Querétaro y luego se extendió a varios estados. En estos momentos en México el referente son los servicios periciales de Nuevo León, donde hay una unidad de análisis de la escena del crimen y hay una psicóloga que específicamente conduce el procedimiento y está certificada. En Chile se introdujo en 1997, pero más recientemente con el entrenamiento de Francisco se introduce ya dentro de la investigación criminal. En Honduras del 98, en Costa Rica del 99, en Colombia se introduce en el 2001 en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Qué pasa? Dos cosas. Primero, ellos siempre me dijeron que solamente lo iban a aplicar en suicidio, porque el contexto histórico del país era muy complejo como para aplicarlo a víctimas de homicidio. En fin, que la experiencia que tiene Colombia en la aplicación del MAPI es solamente en víctimas de suicidio. En estos momentos, con el entrenamiento de estos otros especialistas, pues se pretende extenderlo a la investigación criminal y a la investigación de homicidio. Incluso yo estoy muy entusiasmada porque hay la propuesta de extenderlo también al estudio de falsos positivos y desaparecidos. En Argentina se ha utilizado para el estudio de víctimas de secuestro, como dice Javier, personas ausentes. Ausentes porque se fueron, ausentes porque los secuestraron, ausentes por lo que sea, pero no están. Sí, porque era un poco complicado en aquel contexto hablar de desaparecidos. Entonces era más inteligente, más prudente hablar de personas ausentes. En Perú se introdujo en 2012, también en medicina legal, y en Ecuador se introdujo este año 2015 con el entrenamiento de los peritos de la Fiscalía General de la Nación.
puede tener todos estos objetivos penales, civiles, laborales, criminalísticos, criminológicos, operativos y preventivos. Yo le voy a pasar muy por arriba en aras del tiempo. La aplicación penal, que es, pienso que de la próxima, que es de las que más pudiera interesar a este auditorio, para tipificar un delito contra la vida y la integridad corporal como homicidio o asesinato, o entiéndase homicidio simple y homicidio calificado, homicidio simple, homicidio agravado. ¿Por qué? Porque si yo establezco que la persona que resultó occisa tenía un trastorno mental que lo colocaba en estado de indefensión, casi todos los códigos penales agravan la sanción por indefensión. Tipificar con mote una violación o pederastia. En Cuba la violación de víctimas masculinas se le tipifica como pederastia. Tipificar por mote un abandono de desvalido y tipificar por mote una estafa. Próximo. La aplicación civil es para establecer retrospectivamente la capacidad de una persona fallecida para firmar documentos legales de impugnación. Próximo. La laboral, para definir si la persona fallecida era apta para el rol laboral que le había sido asignado, lo que secundariamente determina la responsabilidad institucional por su muerte y la pertinencia de pago de indemnización. Entonces, aquí llegamos también a otra de las aplicaciones que más le puede interesar al auditorio, que es la investigación de muertes dudosas o equívocas, donde ni desde el punto de vista policiológico, ni criminalístico, ni médico legal, se puede afirmar que se trata de un homicidio, un suicidio o un accidente. Aquí, la autopsia psicológica es una piececita más para hacer el análisis, lo que llama el Gabinete de Análisis de Comportamiento Criminal en Córdoba, el análisis operativo del caso, desde la formación de la policía alemana, de la beca, que es el modelo que ellos usan y es el que usamos nosotros también. Y aquí llegamos a la aplicación criminológica, que yo muy modestamente voy a comentarles, porque en un auditorio de criminólogos, imagínense ustedes qué complicado, lo hemos usado como resultados que están avalados ante tribunales para establecer el perfil victimal dentro del binomio víctima-victimario en los delitos contra la vida y la integridad corporal, para definir qué aportó la víctima en la dinámica del crimen. Pero no solamente desde el análisis individual de ese caso concreto, sino que a partir del análisis de muchas víctimas podemos diseñar un perfil victimal común en homicidios múltiples y o en asesinatos seriales. En la aplicación operativa, que es la aplicación policial, que también le puede interesar mucho al auditorio, establecer el perfil de la víctima de un crimen para proyectar un perfil probabilístico de autor-autores. En estos tiempos se habla muchísimo de perfilación criminal, pero no se puede hacer perfilación criminal sin hacer perfilación victimal. La primera tarea dentro del procedimiento de perfilación criminal es perfilar a la víctima, evaluar la escena del crimen, establecer el perfil de un desaparecido para versionar posibles causas de su desaparición y establecer el perfil de una víctima de secuestro para trazar estrategias de captura. La aplicación preventiva, por último, para determinar poblaciones más vulnerables a morir por determinada causa, algo que hemos aplicado nosotros sobre todo en la parte del suicidio, que tenemos un programa de prevención de la conducta suicida, para definir factores de riesgo para determinados tipos de muerte, algo que algunas de las personas que están haciendo el entrenamiento en estos momentos conmigo acá quieren hacer, es decir, quieren establecer cuál es el perfil de riesgo para morir por suicidio, para morir por homicidio o para presuntamente desaparecer en este país. Y bueno, para eso hace falta pues aplicar el método a una gran cantidad de víctimas para que usted diga que desde una muestra representativa estos son los factores de riesgo sobre la base de un estudio de casos de control, y detectar por último fallas en la atención médica en casos susceptibles de prevención específica, que en el caso nuestro, que es suicidio, si usted tiene protocolizado sobre la base de ese perfil que con determinados elementos usted tiene que ingresar y tratar al paciente y no lo hizo, pues bueno, puede ser evaluado en una comisión de responsabilidad médica por no haber hecho lo que está protocolizado. Bueno, así muy